asesor COVID-19 recomendó reducir el aislamiento de pacientes con el virus de 14 a 10 u 11 días, ya que según la evidencia científica, el coronavirus deja de ser infectante al día 8, al octavo día. Desde el MinSal han informado que esta modificación se va a ejecutar en los próximos reportes tras conocerse un posible efecto post-18. Queremos analizar esta decisión junto a María Teresa Valenzuela, epidemióloga, vicedecana de investigación, además de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes e integrante del Consejo Asesor COVID-19. ¿Cómo está, doctora? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Carla. Un agrado estar con usted. A ver, hemos conversado varias veces en algunas políticas, sí, algunas miradas donde no necesariamente el MinSal y el Consejo Asesor están de acuerdo, pero en esta sí se han puesto de acuerdo y les parece pertinente esta reducción en las cuarentenas para que sean de 10, 11 días, entiendo que 11 para que se paguen las licencias y no 14. ¿Cuál es la fundamentación técnica, científica? ¿Por qué se toma esta decisión? La recomendación que hace el Consejo Asesor se basa en la evidencia científica que al día de hoy existe, en la cual se ha podido demostrar que el virus deja de ser infectante, deja de replicarse al cabo del séptimo o octavo día desde que inicia los síntomas. Entonces, por lo tanto, acá hay algo bien importante que tenemos, por una parte, casos que son los sintomáticos confirmados con PCR, ¿no es cierto? O sea, los casos COVID-19 sintomáticos, que desde el inicio de los síntomas, el aislamiento debe mantenerse por un periodo de 11 días. Sin embargo, tenemos casos asintomáticos que en ellos correría a partir del día en que se le confirmó el PCR, porque como ellos no tienen síntomas, no podrían saber cuándo iniciaron los síntomas. Entonces, por lo tanto, la fecha sería desde cuando cuenta con el PCR que confirma que es un caso. Entonces, tenemos esa situación. ¿Ya? En eso se sustenta, porque deja de ser infectante. Sin embargo, estos son medidas de salud pública. Eso es muy importante destacarlo, porque acá la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, cursa de una forma más bien moderada el cuadro clínico. Pero sin embargo, hay situaciones especiales, ¿no es cierto?, frente a cuadros severos, frente a cuadros que ha significado hospitalizaciones prolongadas, que pacientes inmunosuprimidos, que obviamente en este caso prima la clínica, donde tiene que ser analizado y evaluado por médicos. Ya, doctora, eso quiere decir que en algunos casos, más allá del octavo y en este caso el onceavo o el 11º día, que sería hasta donde rige, ¿puede haber gente que siga extendiendo su cuadro de COVID y pueda seguir infectando? No, no me refiero a que siga infectando. En esto, digamos, es claro que al día séptimo, octavo deja de ser infectante, sino que en el fondo se puede a veces confundir que este aislamiento, que es estricto, realmente estricto, y que ayer pudimos escuchar que alrededor de un 50% solamente de los casos en Chile realmente cumplen con este aislamiento dentro de las primeras 48 horas, donde efectivamente está eliminando la mayor carga viral infectante a los contactos. Entonces, por lo tanto, esa parte falta que cumplir, falta todavía bastante adherencia a esta tremenda indicación donde la cual podría hacer un corte de la transmisión del virus a los contactos. Me refiero que desde el punto de vista clínico, no desde el punto de vista de la transmisión de la infección, obviamente pacientes severos, pacientes inmunocomprometidos, son evaluados clínicamente por el médico. Pero no me refiero al tema de la infección, sino que la infección ya se sabe que el virus deja de ser infectante. Perfecto, queda claro. Los 11 días, entiendo, doctora, serían entonces para que las licencias médicas operen, porque ya al 10º hay una recomendación de que la gente pudiera volver a su vida común, pero si fuera el 10º no se pagarían las licencias. Hay temas administrativos que hay que obviamente facilitar la vida a los trabajadores, sobre todo que requieren de una licencia médica.
Ya, o sea, por eso son los 11 días. En el caso de los 11. contactos estrechos, para que quede claro, se mantienen los 14 días porque en el fondo no se sabe en esos 14 días cuándo va a comenzar el cuadro. Cuando se tiene la certeza, sabemos cuándo parte el cuadro y de ahí se contabilizarían estos 8 días para dejar de ser infectante. Pero en el caso de haber sido un contacto estrecho, hay un periodo de incubación del virus, ¿no? Así es. Ese es otro tema, digamos, que ahí tiene que ver con la cuarentena que debe guardar el contacto del caso índice, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, en la cuarentena, hasta aquí no ha habido modificación en que efectivamente el día quinto, digamos, de la contacto con el caso índice sería como el promedio, ¿no es cierto? O la mediana de días de riesgo de hacer la infección. Pero, sin embargo, esto se puede mantener hasta el día 14. Entonces, por lo tanto, esto tiene que ver con el periodo de incubación del virus en el periodo de transmisión desde un caso índice hacia un contacto. Entonces, por lo tanto, el contacto, que tiene que mantener cuarentena, tiene que estar en observación durante 14 días. Doctora, se decía ayer, cuando se anunciaba este cambio, que esto iba a obligar a recalcular el número de casos activos y que esto todavía no se iba a aplicar, se estaba dando a conocer con antelación para que todos entendamos en qué consiste el cambio y que se va a hacer en próximos informes cuando ya se haya manifestado, por así decirlo, el efecto post-18 de septiembre, post-fiestas patrias. ¿Cuándo deberíamos tener ese efecto post-18 a su juicio? Justamente tiene que ver con este periodo de transmisión del virus, de periodo de incubación, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, siempre nosotros estamos contando para lo que es la transmisión. O sea, si yo tengo contacto con un caso enfermo, tengo que contabilizar 14 días para adelante, ¿no es cierto? La posibilidad de que realmente presente síntomas. Entonces, por lo tanto, estamos ya llegando prácticamente a este periodo de 14 días en los cuales realmente ya pasaron las fiestas patrias, ¿no es cierto? Que más o menos sería aproximadamente como el 4 de octubre. Entonces, por lo tanto, es bastante criteriosa la medida, ¿no es cierto?, de preocuparse en estos momentos, que el foco de preocupación se centre en cómo se está presentando los nuevos casos en estos días, que pueden significar casos que obviamente tuvieron contacto en esos días del 18, donde obviamente no hicieron uso de mascarilla, no cumplieron con las medidas de mantener el distanciamiento físico. Entonces, es muy criterioso no mezclar. Entonces, por lo tanto, hoy día hay que preocuparse de eso, preocuparse si realmente hay un incremento de casos a partir de contactos de casos índice. Ya, ¿y usted prevé que va a haber ese aumento de casos, tomando en cuenta el efecto fiestas patrias? Mire, hasta aquí por lo menos no ha sido categórico que realmente haya un incremento de casos muy relevante, sino que también lo hemos visto fundamentalmente focalizado en algunas regiones de la parte sur de Chile. En región metropolitana, a pesar de que ha sido una región que, bueno, sabemos, densamente poblada, que concentra el 48% de la población de Chile, sin embargo, esto hasta aquí afortunadamente no se ha visto que haya un real incremento de casos. Pero sin embargo, hay que considerar que hubo un menor número de consultas durante las fiestas patrias, hubo un menor número de exámenes también durante esa fecha. Entonces, por lo tanto, hoy día podemos empezar ya a ver, ya claramente ayer se retomó, anteayer se retomó el ritmo, ¿no es cierto?, del número de exámenes, o sea, el testeo, ya que es bastante alto. O sea, ayer tuvimos como 38.000 exámenes. Entonces, por lo tanto, ya podemos decir que ya estamos en línea, en sintonía con lo que había ocurrido antes de los días del 18. Sí, usted hablaba de lo que está pasando en algunas regiones del sur de nuestro país. Hay 4 regiones que son las que más preocupan. Ayer lo decía también el ministro de Salud y hay varios expertos que dicen que si en esas regiones se han producido estos rebrotes o segundas olas, en algunos casos con más casos
lo que pasó durante el primer semestre, cuando empezó la pandemia, como por ejemplo en Magallanes, es muy probable que en la región metropolitana pasara algo similar. Especialmente, doctora, cuando el día de ayer prácticamente toda la región queda en alguna fase de desconfinamiento, salvo Renca y Paine. ¿Usted está previendo ese mismo escenario que a uno le gustaría que no pase, pero pregunto desde el punto de vista epidemiológico y realista, que en el fondo se dé un rebrote, una segunda ola también aquí en Santiago, en la región metropolitana? Yo creo que no hay ningún país del mundo que no haya tenido un rebrote. Eso es claro y lo hemos visto en la prensa, ¿no es cierto? Estamos día a día informándonos. Entonces, por lo tanto, sería raro que seamos tan excepción, digamos, en región metropolitana, que no puede ocurrir este riesgo. Sin embargo, lo más importante es que se está haciendo un esfuerzo en testeo que todos podemos ver. Yo creo que sería imposible no ver el que estemos haciendo 35.000 exámenes, 38.000 exámenes por día. Esa es una búsqueda muy importante de casos. Pero por sobre todas las cosas está el hecho de lo que señalaba anteriormente, que si solo un 50% de los casos se aísla desde el primer momento en que comienza a sentir los síntomas, porque hoy día no está circulando otro tipo de virus. Entonces, por lo tanto, si hay la sintomatología respiratoria, si está la fiebre, si está la tos, si está la disnea, obviamente que lo relevante es que inmediatamente, independiente de tener el resultado del PCR, esa persona se aísle, porque esa es la forma en que podemos hacer corte de la cadena de transmisión. Entonces, el llamado fundamental es a que esta medida se cumpla. Y ayer el subsecretario de Redes dio a conocer que solamente un 50% estaba cumpliendo esta medida tan relevante. Entonces, esa es una tremenda medida que depende de nosotros, que todos estemos educados de que apenas tengamos síntomas, nos aislemos. En segundo lugar, el uso de la mascarilla. Y el uso de la mascarilla en forma útil, eficiente, o sea, vale decir que cubra toda la zona de nariz, que cubra toda la zona de boca, ¿no es cierto?, que se adhiera al rostro, y también el distanciamiento físico. Entonces, por lo tanto, hay medidas que las cuales solamente depende de nosotros, que cada uno de nosotros personalmente, dentro de nuestra familia, dentro de los lugares donde podamos tener influencia, insistir en que estas medidas se tienen que cumplir. De esa forma, realmente, un rebrote podría ser de mucho menor consecuencia que lo que hemos visto en otros lugares del mundo y lo que hemos visto también en el sur de Chile. Bien, pues a no bajar la guardia entonces. Muchísimas gracias. A no bajar la guardia. Doctora María Teresa Valenzuela, que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Igualmente para usted. Gracias, nos vemos.